Ya por aquí. Arturo, ¿cómo estás, Arturo? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio, no desmañanado como tú, aquí andamos al pie del cañón y atentos a tantos temas que tenemos hoy para arrancar la semana, como ya va siendo costumbre. Sí, sí, sí. Sí, a mí me pegan las desmañanadas porque yo soy de dormirme tarde, 1, 2 de la mañana y levantarme 8, 9, y si es 10 de la mañanita, yo feliz de la vida. Pero bueno, pues así son las cosas. ¿Cómo estás, Arturo? Muy bien, Julio, muy contento de haber visto tu participación en la conferencia mañanera de la presidenta Sheinbaum. Me parece que lo seguí mientras estaba camino al programa de Sinsonte que conduce Daniela Pastrana, y luego ahí en el programa mismo estuve viendo los comentarios. Me llamó la atención que, por fortuna, cada vez menos creo, pero hay todavía un sector del obradorismo que reacciona o responde a cualquier crítica que se haga a una acción del gobierno, a un programa, una obra, lo que sea, con descalificaciones del viejo régimen, no, bueno, del no tan viejo, del sexenio pasado, con adjetivos y utilizando expresiones que fueron acuñadas en la mañanera del presidente López Obrador. Tampoco se trata de hacer un festival cada vez que llega un periodista como tú a la conferencia de la mañanera, pero creo que es muy importante que ese espacio siga siendo un espacio donde se pueda cuestionar, poner información sobre la mesa, dar voz a quienes no han sido escuchados y criticar lo que se deba criticar sin arriesgarse o sin aguantar. Igual si lo hacen, pues en eso llevamos toda la vida, ¿no? Así. Pero me parece que cada vez son menos esos sectores que empiezan a poner etiquetas y a tratar de descalificar cualquier crítica que se haga a una acción del gobierno, como si todo lo que viene del gobierno fuera, por ser un gobierno que es de sus simpatías, fuera bueno o estuviese siendo conducido adecuadamente. En el caso que tú llevaste a la mañanera, pues ha sido uno de los temas persistentes en tu periodismo, y creo que hay sobradas evidencias pues de que hay un sector que será directamente afectado de las comunidades indígenas allá en aquella bahía, pues que no está de acuerdo y que no ha sido escuchado pese a las reiteradas promesas de algunos funcionarios, particularmente de la titular de la Secretaría de Medio Ambiente. Sí, así es. Bien, Arturo Cano, vamos a dar entrada a bueno, no, estaba por aquí. ¿Cómo vas viendo, Arturo Cano, el tema de la instalación de campamentos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el jaleo y jaloneo que hay ahorita en el centro histórico con este arribo de integrantes de la CENTE? Pues otros que pasaron de ser aliados y bien vistos a ser ahora demonios o enemigos, ¿no? Para algún sector obradorista. Pues la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación había anunciado ya desde hace algún tiempo sus acuerdos. Habían dicho que aprovecharían el escaparate del Mundial para manifestarse y reiterar sus demandas que no son nuevas, algunas de ellas incluso vienen de promesas de campaña, sea del expresidente López Obrador, sea de la actual presidenta Claudia Sheinbaum. Y, por cierto, son las mismas demandas que comparte el sindicato oficial, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, como todos sabemos, pues es una corriente dentro del CENTE que tiene el mando en algunas pocas secciones, pero muy combativas, especialmente en las secciones de Oaxaca y Chiapas, pero ya tienen presencia pues en algunas otras, y comparten con el CENTE, la coordinadora, pues demandas como la abrogación de la reforma de 2007, la reforma del ISSSTE, que creó un nuevo modelo de pensiones que ha afectado, según dicen los profesores, pues a muchos de los que se han jubilado desde entonces o se siguen jubilando, que provoca tener percepciones pues muy bajas, y también demandas como
muy pospuesta reforma o desaparición de esta unidad que se conoce por sus siglas, la UCICAM, que es el órgano responsable de los movimientos de las plazas, de los ascensos, de los profesores, de los incentivos a los que tienen derecho, y que ha sido pues muy cuestionada y rechazada tanto por la CENTE como por el CENTE, solo que el CENTE ofrece, y ese es lo que vende su dirigente, el nuevo cacique del magisterio, Alfonso Cepeda, pues que ellos lo hacen sin manifestaciones y bloqueos y paros, que mantienen su exigencia. Así, en lugar de plantear paros o movilizaciones o esta consigna de que gobierne quien gobierne, los derechos se defienden, pues el CENTE se ha declarado ejército intelectual de la 4T, y en la campaña de afiliación que hoy Andy López Beltrán presume como uno de sus logros, pues aportaron 1.250.000 afiliados a esos 10 millones. Ahí ni se ponen de acuerdo, Julio, no sé tú qué pienses, porque he leído algunos voceros de Morena diciendo que rebasaron los 12 millones de afiliados. Y luego hoy Citlali Hernández, cuando le responde a Andrés Manuel, le desea que le vaya bien, etcétera, pues dice que 10 millones. Entonces ya no sabemos dónde quedaron esos 2 millones de son dos milloncillos, digo. Bueno, Arturo Cano, vamos a dar la bienvenida a Daniela Pastrana, que ya está por aquí. Daniela, buenas tardes. Hola Julio, qué gusto. Te vimos en la mañana en la intervención con la presidenta. Ahí estuvimos escuchando la primera pregunta, sobre todo, y la primera respuesta. Así es que, bueno, nos encontramos de nuevo acá, y Arturo, que también estuvimos platicando con él hace rato, así es que nuevamente. Claro, nuevamente con el gusto de escucharles y verles. Muy bien, Daniela, muchas gracias. Daniela, ¿cómo vas viendo el tema de la CENTE, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación? Ha habido forcejeos, confrontaciones físicas. Voy leyendo por ahí algunas notas en los portales, y en una de ellas unos maestros dicen, cueste lo que cueste, nosotros vamos a entrar al Zócalo. Y la verdad es que son habilidosos los maestros de la CENTE, de tal manera que es probable que así sea. Pero ¿cómo vas viendo todo esto que casi, no sé, Daniela, como si fuera el banderazo de salida de las protestas premundialistas, Daniela? Bueno, yo creo que no nos debe sorprender para nada. Evidentemente Arturo conoce muchísimo más que yo del tema, pero creo que es un asunto, es una forma no quería decir la palabra operar, pero no es la palabra que estoy buscando. Es una forma en la que la coordinadora ha logrado y conseguido durante muchas ocasiones y muchas veces el tema de defender los derechos laborales, pero durante muchos años que tienen esto, y ellos mismos lo dicen, ¿no? La movilización como primera instancia. Entonces yo creo que ni nos debe sorprender ni nos debe asustar que aprovechen el momento del Mundial, digamos que en términos de sus estrategias de acción, ¿no? Que es como le llaman, de las acciones directas. Pues evidentemente si tú tienes un reflector tan grande, lo vas a usar como moneda de cambio en negociaciones para defender ciertas cosas que tienes tú como demandas. O sea, es como, creo que no tendría que sorprendernos. Ahora, ahí el problema sigue siendo el mismo que hemos hablado muchas veces, que es que su interlocutor, que es el secretario de Educación Pública, pues no tiene posibilidades de ser interlocutor, porque es un personaje que no tiene la confianza justo de los maestros como para que pudiera establecer algún tipo de puente, de decir, bueno, pues cedemos esto y no sé qué, y que se pueda resolver el asunto y que no llegue a, pues ya evidentemente los nervios van aumentando en la medida en la que se acerca la fecha del Mundial. Entonces, ese es el problema central para mí.
que ha estado el problema desde el inicio, que el interlocutor, el operador para llevar las negociaciones con un sindicato que pues así funciona, puede gustarnos o no gustarnos, pero así funciona y así ha funcionado durante muchísimos años. Y ya lo sabemos, ya sabes que funciona así, bueno, pues necesitas a alguien que pueda tener un tipo de interlocución que en este caso no tiene el secretario de Educación Pública. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo se va desenvolviendo esto, pues ya dijeron que se van a instalar su plantón. Estamos ya a 18, 17 días del Mundial, entonces la presión evidentemente está sobre el gobierno y vamos a ver qué tanta capacidad tienen, porque hay otros actores dentro del propio gobierno federal, del gobierno de la ciudad, que pueden tener más interlocución con los maestros. Vamos a ver qué tanto tienen posibilidades de actuar estos otros actores para tener algún tipo de acuerdo y que la coordinadora decida al final o permita la realización del Mundial. Vamos a ver cómo se relaciona. En el gobierno anterior, pues el interlocutor directo era el presidente y eso, por supuesto, daba un nivel distinto de relación. Ahorita creo que hay varios actores que podrían tener esa función dentro de los equipos de trabajo del gobierno. Y bueno, pues es hora de que ahora sí que se pongan las pilas ante la imposibilidad de que el que debería ser el interlocutor pues no tiene mucho margen, creo yo, porque no tiene la confianza para ya no le van a creer nada de lo que diga. Entonces, pues es alguien que no tiene posibilidades de entrar a negociar nada. Y ya vamos a ver cómo se relaciona ahí, cómo se evoluciona esto en las próximas semanas. Bien, Daniela. Arturo Cano, tú que eres experto, ducho en los asuntos magisteriales, cobertura de conflictos, todo. ¿Tú consideras que, dadas las circunstancias actuales, este conflicto se mantendrá hasta el Mundial o puede darse un proceso de negociación? A veces de los profesores de la CENTE, de la coordinadora, se dice que su táctica es como en el fútbol americano, 1 y 10, consiguen lo que están demandando, llegan y dicen hasta aquí, y aquí empezamos otra vez 1 y 10, y así pueden ir avanzando en exigencias, discusiones, en fin. ¿Cómo ves el terreno? ¿Resbaloso, firme? ¿Puede haber negociaciones? ¿Cómo ves, Arturo? Pues es una táctica que ya hasta creo que ha patentado la CENTE, ¿no? La de movilización, negociación, movilización. Siempre hay un horizonte de demandas que se sabe no serán satisfechas. Cuando nació la CENTE, las demandas eran dos centrales: democracia sindical y 100% aumento salarial, sabiendo que no era factible ese aumento de 100%, pero esa cifra señalaba el hecho de que tal había sido el deterioro del salario magisterial a lo largo de los años, ¿no? Así fue desde 1979, cuando surge la CENTE en una reunión en Chiapas, y luego en las movilizaciones de los primeros 80, y más tarde en el 89, la movilización que dio lugar a la caída del entonces cacique Carlos Unguiturria, el comienzo de un nuevo cacicazgo encarnado por la profesora Elba Ester Gordillo. Entonces yo creo que los actuales dirigentes de la CENTE, que hay que decirlo también, no es una organización monolítica que tenga un mando centralizado, sino responde a las lógicas locales, a las condiciones que tienen en cada entidad, a la correlación de fuerzas que tienen en cada lugar, y coinciden a veces en esta movilización nacional, en una estrategia nacional. Por lo que se ha vivido durante los últimos años, pues podemos ver que van a seguir sosteniendo esta demanda, aunque también las movilizaciones magisteriales, hay que decirlo, están sujetas muchas veces a los calendarios escolares. Sí. Por eso hablábamos hace un par de semanas de que la intención oculta de esta modificación anunciada con tan poca fortuna
por el secretario Mario Delgado, pues era evitar las movilizaciones de la coordinadora. Entonces creo que ese factor va a seguir ahí, que en algún momento los contingentes de la CENTE valorarán el retiro, el repliegue, después de haber conseguido quizá avanzar en algunas de sus demandas. Es muy complicado, ya les han dicho de muchas maneras, avanzar en la abrogación de una reforma que la propia 4T reconoce como una reforma herencia del neoliberalismo, que es la reforma de pensiones de 2007, además hecha en el sexenio del archienemigo de la 4T, Felipe Calderón, de la mano del Bester Gordillo, por cierto, ¿no? Se hizo esta reforma de pensiones. Entonces yo creo que van a estirar la liga hasta donde sea posible y le van a recordar a la 4T pues, los compromisos que han hecho. Las negociaciones seguirán siendo, como han sido ya desde hace tiempo, desde antes de Mario Delgado incluso, en la Secretaría de Gobernación. Claro. Bien, Arturo, gracias. Invito, hoy no está Daniela, hoy no está Salvador Frausto. Yo creo que va a andar ahorita reporteando y cuidando, informando sobre el tema de los maestros. Total, que no pudo a última hora, nos avisó. Entonces hoy va a ser la mesa hasta las 2:45 porque le pedimos a nuestra querida Paula Mónaco Felipe, que estaba programada a las 3, que pudiese estar a las 2:45 y aceptó. Paula Mónaco Felipe, periodista independiente, escritora, autora de piezas memorables de trabajo periodístico, de investigación, de denuncia de violaciones a derechos humanos, de luchas sociales. Bueno, pues fueron hallados los restos de sus padres, que fueron secuestrados y asesinados durante la dictadura argentina. Ella ha estado allá en Argentina y nos va a platicar lo que vio, lo que vivió, esta experiencia de, pues al fin encontrar los restos de tus padres que fueron secuestrados y asesinados durante la dictadura argentina. Bueno, Daniela Pastrana, ¿qué pensar de esta renuncia de Andrés Manuel López Beltrán a la Secretaría de Organización del Comité de Morena y de la Comisión de Elecciones y su decisión de buscar una candidatura a diputado federal por mayoría, es decir, en un distrito, el sexto de Tabasco, con cabecera en centro, que es donde está Villahermosa? En fin, figura política, polémica. ¿Cómo ves la salida de Morena y su búsqueda de un cargo legislativo, Daniela? Bueno, primero, o sea, ¿qué pensar? Primero que Arturo está muy bien informado, porque él lo dijo acá, en este espacio, que eso iba a ocurrir. Todo dijo, no, ya ves, te equivocaste, porque no salió con el primer paquete, pero pues ya 2 semanas después resulta que sí tenía toda la razón. Entonces ahí hay que ponerle atención cuando Arturo diga mis fuentes, porque pues sus fuentes, por lo visto, sí tenían el pulso muy claro. Creo que era inevitable, pues. Creo que ya se había ido, y lo habíamos hablado, se había convertido en una carga, en un lastre, más que en un actor que aportara o que fuera, que sumara algo a las acciones del partido. Pues ya era una cosa que más bien estaba o generaba más, era una, como estaba, diría, en punto muerto, ¿no? Creo que desde aquel Consejo Nacional en el que no estuvo, ¿no? Siendo secretario de organización, y andaba de vacaciones porque había trabajado mucho y se había cansado mucho, y andaba ahí de compras en un lugar muy caro, que uno puede pensar que tiene todo el derecho o no el derecho, pero es el secretario de organización del partido, y en un consejo importante del partido no estás porque te vas de vacaciones. Pues ya desde ahí ya no lo mismo, se volvía poco útil a las necesidades del partido. Entonces yo creo que desde entonces tendría que haber pensado en una salida. Pues pasó este tiempo, se dieron los cambios, y creo que va a ser, por un lado, beneficioso para Morena, y él tiene pues muchas posibilidades de ganar en Tabasco, ¿no? Tabasco es la entidad, digamos, más obradorista del país, y además pues es la que más votos porcentualmente le dio a Claudia Sheinbaum.
no dijo nada de que vaya a ser precandidato, que vaya a competir, buscar, entiendo que no creo que tenga mucha competencia para conseguir esa candidatura, mucha competencia interna, y entonces tiene posibilidades como de empezar a hacer algo que muchos habían dicho, Julio, que era, pues que tiene que empezar como que desde abajo a hacer la carrera política. Había operado muchas cosas para su papá sin tener un cargo formal, pero pues le faltaba tener como toda esta trayectoria de un cargo legislativo, un cargo de funcionario público. Vamos, si quiere construir una carrera política, como ha dicho, pues tenía que empezar por todas esas cosas antes de empezar a ser jefe, ¿no? Y creo que pues, le va a hacer bien también hacer estos recorridos. Bien, Daniela. Arturo Cano, Andrés Manuel López Beltrán, Andy, pasado, futuro, ¿qué nos dices? Bueno, yo ya quiero ver al guapo o la guapa que se atreve a disputarle una candidatura a Andy López Beltrán en Tabasco, ¿no? Creo que está muy claro que, e incluso en su carta, en la carta donde anuncia cuál es su siguiente jugada política, pues deja muy claro que buscará la diputación, ya no dice la candidatura, dice la diputación. Sí, así es. Alguien de esas fuentes que por aquí un acucioso y muy atento escucha de este programa dice que mis fuentes sí tienen agua. Bueno, esas mismas fuentes me dicen ahora que este momento de la despedida, o que López Beltrán eligió este momento para despedirse de su cargo en el Comité Nacional de Morena, porque viene la elección de Coahuila. Digo, no estoy diciendo nada nuevo, lo han publicado en varias columnas, pero pues no quiso cargar, como están viendo anticipadamente cuáles eran los resultados en Coahuila, no quiso cargar también con esa derrota, en virtud de que ya le cargaban los resultados de Durango. ¿Y de Veracruz? Y en parte de Veracruz también. Yo, desde que se integró la nueva dirección de Morena, comenté aquí en tu espacio, Julio, que Andrés López Beltrán siempre había sido una planta de sombra, que siempre había cumplido encargos políticos a nombre de su padre, que su papel había sido muy importante en la definición de candidaturas, en la suma de personajes que abandonaban sus partidos y se incorporaban a Morena o a la candidatura de López Obrador. Es memorable, por ejemplo, su participación en la salida de 14 senadores del PRD, encabezado por quien luego fuera el gobernador de Puebla. Sí, y en la definición de candidaturas en la Ciudad de México, en el Estado de México. Y comenté en alguna ocasión, cuando ellos, Luisa María Alcalde y él llegaban al cargo, que ahora veríamos a López Beltrán ya no como planta de sombra, sino en su verdadera estatura, porque le iban a pegar fuerte los reflectores. Claro. Y además eran reflectores que iban a ser más potentes en su caso, por razones obvias, simplemente por el nombre que lleva. Ahora va a esa jugada, ya sumó al primer elemento de contracampaña, porque veo en las redes sociales, en diversos medios, que el senador Adán Augusto López dio una entrevista ahí de esas que llamamos de chacaleo o banqueteras en el Senado, y dijo que va a estar en primera fila en la campaña de López. Lo inviten o no lo inviten, dijo. Lo inviten o no lo inviten. ¿Quién sabe si le haga un favor o le haga un daño? No sabemos en este momento, pero pues ya es una candidatura que está moviendo las aguas en el ED. Bien. Daniela Pastrana, este domingo habrá una rendición de informe de la presidenta Sheinbaum. El Zócalo está ocupado por estructuras, por profesores, si es que logran entrar, que creo que no sé si todos, pero una buena parte supongo que sí. Pero bueno, dijo que hoy en la tarde va a definir con su equipo cómo hacerla exactamente y se va a transmitir a las plazas del país. Rendición de cuentas, dice ella, y en particular hoy habló de que hay una ofensiva mediática, mencionó a Jorge Fernández
Menéndez, como alguien de esos. Yo incluso ahí se me salió lo de lo irreverente y le dije, periodismo telepático. Pues sí, periodismo telepático, porque sí hizo una columna en la que narra todo lo que según él sucedió al interior de una reunión privada de la presidenta con el secretario del Interior y demás cosas. Dijo la presidenta que esa rendición de cuentas también es para enfrentar esa ofensiva mediática. ¿Qué opinas de esa rendición de cuenta dominical a 2 años del triunfo electoral de Claudia Sheinbaum? Es evidente que este informe, que sigue como la tradición que tenía Andrés Manuel López Obrador, no sé si te acuerdas, pero creo que el primer año de gobierno hizo como 4 informes, ¿no? Y luego así siguió mucho tiempo haciendo estos informes, que es como su forma también de estar muy, muy, muy conectado con la gente, las mañaneras, los informes cotidianos, la movilización. Creo que en ese sentido pues va continuando esta tradición, pero hay una cosa muy importante en este caso, ¿no? Que creo que él también lo ha dejado ver claramente en las menciones que ha hecho de esta convocatoria, que es la defensa de la soberanía, ¿no? Creo que eso es algo que motiva en muchos sentidos a esta convocatoria. Por supuesto que pues sí, está bien celebrar los 2 años del triunfo y está bien hacer todos los informes y hacer todas las rendiciones de cuentas, pero creo que el objetivo central es mantener a la ciudadanía movilizada, de mantener a las militancias movilizadas, mantener este contacto y esta cercanía con, pues ahora sí que con el pueblo de México, porque la situación pues está compleja, ¿no? La situación internacional. Por supuesto, hay quienes piensan que Trump es un perro, como dicen, perro que ladra no muerde. Yo estoy convencida de que este año nos ha mostrado desde el 3 de enero hasta ahora que tiene toda la intención de morder a lo que se pueda, a quien pueda morder, porque claro, a otros que ha intentado morder no ha logrado, porque tienen posibilidades de defensa distintas, ¿no? Tienen armas, tienen otras cosas, como en este caso Irán en el estrecho de Hormuz, pero no es el caso de los países de América Latina. Entonces necesitamos buscar otras formas de defensa, que pueden ser desde las diplomáticas hasta algunas medidas quizá comerciales, y por supuesto es fundamental la movilización popular y el apoyo de la ciudadanía como una barrera natural para decirle, bueno, acá no te metas, ¿no? Y creo que ese es el objetivo central de esta movilización, mantener ese vínculo, mantener a la ciudadanía movilizada. Ahora, lo que tenemos que ver es que se intente que realmente haya esa movilización ciudadana, que no sea clientelar, que no sea meramente partidista, porque eso pues va terminando, pues va desgastando la herramienta de, de la convocatoria, ¿no? De la propia convocatoria. Entonces, creo que ese es el riesgo que se tiene, que haya muchas tentaciones de mucha gente de hacerlo de ese modo, que al final creo que podría ser contraproducente. Daniela, y pues se supone que habrá algún tipo de movimiento de piezas. ¿Será que al cumplir los 2 años del triunfo electoral y además viene ya en junio todo el acomodo de coordinadores de Morena rumbo a candidaturas virtuales al Congreso, demás cosas? Pues siempre hay ese tipo de versiones de que si ya vienen cambios en el gabinete y que si ahora sí y demás cosas. Sin embargo, las aguas políticas, no sé cómo las veas en Morena, Daniela, parecen relativamente estables en la superficie, pero abajo hay, creo yo, turbulencias enormes. Pero ¿cómo ves la viabilidad del mismo equipo, la misma gente para el siguiente tramo de la presidenta Sheinbaum, Daniela? Bueno, pues hay que ver cuántos se van a las campañas electorales. Eso es importante, como bien dices, arriba
se ve una cosa, una cierta tranquilidad, pero siempre ocurre en los procesos electorales, los procesos intermedios. Bueno, pues empiezan a mover muchas fichas, muchos grupos, pues deben mantener. Pero hay que recordar esto, Morena y después lo que le han llamado el frente que incluye, pero particularmente Morena es un partido que creció muy rápido, muy vertiginosamente en muy poco tiempo. Entonces ha conseguido muchos triunfos, pero es como la gente que de pronto recibe una gran herencia, ¿no? Y luego el problema es administrarla, y luego el problema es que los hijos y los nietos no se saquen los ojos por estarse peleando de cualquier cosa. Entonces, aquí es eso, creció muy rápido, creció demasiado rápido, y ahora tienen que tener pues muchas o ir limpiando de muchas inercias y de muchas cosas que por las prisas pues se permitieron y que ahorita están en un momento importante para dejar de lado pues muchas ambiciones personales, ¿no? Que son legítimas, pero que en estos momentos tendría que estarse pensando mucho más en el proyecto político. Creo que en ese sentido se han dado los cambios que se han dado. Vamos a ver ahora cómo termina de ser los cambios que sean necesarios ya con la definición de las candidaturas. Y ya sobre eso, yo pienso que Claudia Sheinbaum ha tenido aciertos en las designaciones o los cambios que hasta ahora ha dado. Hay unos que siguen siendo incomprensibles para mí, ya acabo de decir uno, que es el del láser, que se siga manteniendo después de cuando desde el inicio era claro que no podía ser interlocutor para lo que se supone que tenía que ser, que era la relación con los maestros. Pero en general creo que si tuviéramos que ponerle calificación del 1 al 10, pues yo creo que pues, aquí el profesor es Arturo, pero yo creo que sí, de un 8 sí le pondría, ¿no? O sea, creo que ha dado o ha ido haciendo los ajustes que se necesitaban, acertados incluso en estos enroques entre de los que se fueron al partido o a las candidaturas, y creo que hasta ahora, pues con mucho cuidado, como lo hace siempre Claudia Sheinbaum, muy pensado, ha hecho cambios acertados. Ahora, como siempre en todos los casos, una cosa es lo que uno planea y otra cosa lo que ocurre en la realidad. Entonces, ahí tendremos que ir con pies de plomo. Bien, Daniela. Arturo Cano, ¿cómo ves el este acto de rendición de cuentas de este domingo de la presidenta Sheinbaum a 2 años de su triunfo electoral? Y si percibes aires de cambios, y bueno, un poco Daniela invita a que pensemos o a que analicemos los cambios que ha hecho Claudia Sheinbaum, la presidenta de la República, con gente de su equipo. ¿Han resultado positivos, complicados? ¿Cómo ves? En fin, Arturo. Bueno, tenemos que ir viendo el desempeño de algunos de los funcionarios que han sido nombrados recientemente y cómo asumen esas tareas, y si la mayor cercanía con la presidenta les da mayor fuerza, que yo creo que sí. En lo que hace a este evento del domingo como un mensaje, yo creo que la lectura que sugieres, Julio, es correcta, porque yo diría que hay 2 planos de esta movilización. Una, el frente interno, que es mantener a su base movilizada. El propio PAN acaba de anunciar que el domingo se manifiesta también en Chihuahua en defensa de la gobernadora María Eugenia Campos. Entonces, bueno, pues ahí ya es una disputa de 2 fuerzas las que aparecen arriba en las preferencias electorales, aunque en Morena mucho más arriba, le harían falta una escalera grande y otra chiquita al PAN para alcanzarlo, pero bueno, ya es esa disputa de calle, uno de los muchos planos donde se va a dar la disputa electoral del año que viene. Muchos han dicho que se trata de un mensaje sobre todo interno, que la presidenta busca con este evento galvanizar a su liderazgo, y yo diría que también proyectarlo hacia la definición de candidaturas, porque ya se había puesto como fecha, no sé si la vayan a conservar, pero habían puesto como fecha límite el día 22 de junio para anunciar las 17 coordinaciones de la transformación de los estados, que equivalen a las candidaturas a gobernadora o gobernador,
y pues con este evento que se va a replicar además en todo el país, la presidenta proyecta ese liderazgo hacia afuera. En lo que hace a la ofensiva mediática y a la defensa de la soberanía, pues es obvio el llamado al cierre de filas. Y yo hablaría un poco de lo que a mí me gustaría escuchar en este discurso del domingo de la presidenta, porque por supuesto que quiero escuchar una defensa firme de la soberanía, pero me gustaría que esa defensa fuese acompañada de una definición en la que se estableciera que soberanía es también la capacidad de México para juzgar y castigar a aquellos que pretendan o que han convertido a la transformación en un manto protector, en un manto de impunidad. Lo ha dicho la presidenta y creo que esa sería la línea correcta. Veremos cómo se da la movilización, veremos también la capacidad de movilización del PAN, que pues se ha burlado de la movilización morenista en la capital de Chihuahua. Pues ahí esperemos que dé una respuesta acorde a ese bastión que mantiene en esa entidad del norte del país. Bien, gracias Arturo. Antes de seguir adelante, Daniela, nada más anuncio este tema relacionado, déjame ver, con esto, que aquí nadie olvida. Es una invitación a periodistas donde dice: desde el año 2000 en México 219 periodistas han sido asesinados y al menos 35 desaparecidos. Sin contar a Gaza, México es el país más letal para ejercer el oficio. El próximo sábado 30 de mayo, a partir de las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche, tendremos una ceremonia en conmemoración de nuestros compañeros. Se realizará una acción de memoria, habrá participaciones de las y los familiares de periodistas desaparecidos y asesinados, distintas intervenciones de periodistas sobre la situación de la libertad de expresión en México y un programa cultural y artístico. La cita es en la esquina de Paseo de la Reforma y Bucareli, Centro Histórico, a las 9 de la mañana. A partir de las 4:30 de la tarde tendremos testimonios de las familias. Esperamos que se pueda cubrir el evento y que te sumes a esta acción por la memoria. Convocan familias de nuestros colegas que nos faltan y periodistas preocupados porque sus casos no queden en el olvido y en la impunidad. Así es que ya sabe, este sábado a partir de las 9 de la mañana, nosotros aquí mismo en Canal Astillero tendremos información especial sobre este asunto. Ya iremos informando. Bueno, Daniela Pastrana, nos queda tiempo para un postrecito extendido, no de un minutito, sino de unos 3, para terminar a las 2:45, donde tenemos, hora en la cual tenemos a Paula Mónaco Felipe, periodista, sobre el tema del hallazgo de los restos de sus padres secuestrados y asesinados durante la dictadura argentina. Daniela, tema que quieras plantear, por favor. Pero Julio, pues yo vengo aterrizando de Panamá, donde fui a la entrega del Premio Nacional de Periodismo de Panamá y donde pues pude también ver muchas cosas. Me tocó justamente estos días previos preparativos a la visita de María Corina Machado, que pues ha estado muy activa, pues estuvo en Europa, luego estuvo en Washington, luego está ahí en Panamá. Hoy se reunía con el presidente Mulino para preparar su regreso. Y una de las cosas que me quedó muy claro y que creo que nos invita a una reflexión importante es que muchos de estos grupos, yo quiero darme a la tarea de hacer la lista de las reuniones que han tenido todos los que están involucrados en esto del escudo de las Américas. Bueno, las reuniones que han tenido bilaterales, trilaterales, las veces que Milei ha ido a Estados Unidos, las veces que ha ido Noboa, las veces que se han reunido, María Corina Machado ayer se reunió con el embajador de Israel en Panamá para decir que, pues bueno, que van a, para platicar de cómo hacer para que se reanuden las relaciones entre Venezuela e Israel. Entonces, hemos tenido también antes a Kass recorriendo todo Centroamérica. Creo que se mueven muchas cosas, por lo menos eso es lo que
logré ver estos días allá en Panamá, se mueven muy, o sea, como que los grupos de derecha están, no sé si los grupos distintos, se están moviendo muy rápido, mucho más rápido de lo que a veces logramos captar. Y creo que es importante destacar eso porque yo veo, al contrario, a las fuerzas más progresistas, a las fuerzas, y me refiero a sociedad civil, a partidos políticos, no nada más a los gobiernos, los veo muy lentos, ¿no? En las respuestas, en las reacciones, esperando a ver si pasa algo, si no pasa algo, a veces medio pasmados. Creo que es importante que se considere esto porque hay muchísimas reuniones. Ahorita hemos tenido, insisto, todo un año, o todo este 2026, de muchas actividades que a veces nos van rebasando porque van pasando una sobre otra, y veo mucha articulación de distintas fuerzas, digamos, conservadoras, por decirles de algún modo, que alineadas al proyecto expansionista de Estados Unidos, de Israel, no estamos viendo y no se está reaccionando desde distintos grupos de izquierda con la misma rapidez. Entonces, solo como reflexión, todavía no termino de procesar varias de las cosas que me tocó ver ahí, como el interés tanto que tenían ciertos grupos políticos empresariales en el caso, por ejemplo, de Rodríguez Zapatero, que sería el primer expresidente de España que está sujeto a un proceso judicial, o que estaría sujeto a este proceso judicial. Entonces, muchas de esas cosas todavía no las termino de procesar, voy a tratar de escribir algo, pero creo que sí hay que poner atención en todas estas reuniones. Bien, Arturo Cano, postrecito, por favor. Bueno, pues yo nada más quiero aprovechar este minutito que nos queda, Julio, para darle un gran abrazo a Paula Mónaco, una compañera periodista admirable. Reporteros somos y en el camino andamos, así que yo la he encontrado a ella, al queridísimo Miguel Tobar, en Ayotzinapa, en Iguala, en otros lugares, siempre desplegando su oficio con mucho profesionalismo y con compromiso social. Y creo que la lucha de Paula y de muchos otros que acá constituyeron la organización Hijos e Hijas, nos trae a la mesa, y es indispensable, sobre todo después de que leíste esta convocatoria para el próximo sábado, ahí estaremos, de que la memoria no solamente es el hecho recordado que se saca para las conmemoraciones y se vuelve a guardar, sino que es algo vivo que nos interpela y nos pone frente a la cara las causas justas por las que hemos luchado, las injusticias y aquellos asuntos sobre los que no podemos quitar nunca el dedo del renglón. Entonces, un abrazo a Paula, que nos va a estar viendo, y pues será un gran gusto mirarla por aquí con lo que va a comentar Julio. Muy bien, pues Arturo, muchas gracias. Daniela, muchas gracias, y estamos atentos para la próxima semana. Daniela, gracias por todo. No, al contrario, y me sumo a lo que dice Arturo, por supuesto. Un abrazo muy grande a Paula Mónaco, ya lo dije el día que lo encontraron, yo no dejaba de emocionarme, de llorar por muchas cosas, ¿no? Porque creo que tiene muchos significados en Argentina y también en todos los lugares donde tenemos muchos desaparecidos. Creo que este tipo de cosas nos da mucha esperanza. Entonces, un abrazo muy grande, y a los dos también, un gustazo verlos. Gracias. Muy bien, gracias Daniela. Arturo, gracias. Seguimos en esta semana intensa. Gracias. Hasta luego.